Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es viernes 29 de julio, terminamos la semana y terminamos prácticamente el mes. Hace un momento platicaba con la secretaria general de Morena y me daba los detalles pues de la elección que tendrán este fin de semana de sus consejeros distritales. Le comento que falleció el doctor Marván Laborde, catedrático del CID, un hombre que, bueno, pues tiene una larga obra, hermano de nuestra queridísima María Marván. Mandamos nuestro más sentido pésame a sus familias. Siguen los contagios por COVID, 23,248 nuevos casos y 79 muertes en lo que va del año. Anuncian el inicio de la vacunación para niños de 8 años. Hoy el embajador de la Fuente participó en Nueva York en reunión. México sostiene ante el Consejo de Seguridad que el diálogo aún es posible en medio de la crisis global que tenemos de alimentos, dice de la Fuente, y creo que tiene absolutamente toda la razón. Lamentable que el Consejo de Seguridad no haya sido capaz todavía de dar la bienvenida a los acuerdos denominados del Mar Negro, a pesar de ser tan significativos, pues representan las primeras medidas concretas para atender la crisis global de alimentos. Tal cosa efectivamente dijo. Le comento que después de haber criticado el PIB como medición, haber entrado esta polémica de los otros datos, hoy el presidente de la República, creo que es una gran noticia por partida doble, una porque crecimos 1.9 a pesar de la circunstancia tan adversa, y la otra porque finalmente el PIB ya le parece o le pareció al presidente un elemento digno de celebrarse y de atenderse. Incluso no discutió ni el origen ni, por supuesto, alguna afiliación de tipo ideológico. Esto dijo al celebrar el dato del INEGI, el PIB. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México hoy el INEGI da a conocer la información de que ya el primer semestre de este año, crecimiento del 2%. O sea, vamos recuperándonos, vamos avanzando y esta es buena noticia. Bueno, pues ahí está lo que dijo el presidente, es 1.9. En más información, quiero decirle que un juez admite a trámite amparo que busca frenar los tramos 6 y 7 del Tren Maya. En más información, quiero decirle que cae el IEPS 68%. En este caso, pues se entiende porque seguimos subvencionando el precio de las gasolinas. Una semana más suben los ingresos petroleros, pero al mismo tiempo todo lo gastamos en este caso en subvencionar las gasolinas y evitar que suba su precio para controlar la inflación. Hoy dio a conocer el gobierno el informe de finanzas públicas. Un momento más platicaremos de este tema. También firmó un decreto que permite, en este caso, aliviar la situación del agua que vive en Nuevo León. Por cierto, en un momento más conversaremos con su gobernador, con Samuel García, para que le platique usted el alcance que tiene este acuerdo. Cancelan la fase acuática del Teatrón en Valle de Bravo. ¿Sabe por qué? Porque están nadando en caca, literalmente. Materia fecal no es un asunto, por supuesto, menor. El canciller de la República platica de la posibilidad de una alerta por armas a los Estados Unidos, en respuesta a lo que dijo Ken Salazar, de que había que pensar o repensar la estrategia de seguridad en Morelos. También lo veo platicando con Charraceta, la chica que ha tenido efectivamente, la astronauta que ha tenido pues tanta repercusión en la vida pública en los Estados Unidos y en México, lo acaba de subir a su Twitter. Además, le adelanto que en un momento más vamos a platicar con Manel Loureiro, autor de este libro, La ladrona de huesos, un thriller impactante. En un momento más, en este viernes de libro, esta conversación. Hacemos una breve pausa, regresamos. Seguimos con la información. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir al gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel García. Gobernador, bienvenido. Leonardo, muy buenas noches. Qué gusto saludarte aquí desde tu casa. Aquí estoy al lado de mi esposa poniendo atención a tu programa. Gusto saludarte.
Un saludo a su esposa y por supuesto a todos los que nos ven y nos siguen allá en Nuevo León. Gobernador, antes de hablar del convenio y de los mecanismos que se van a hacer y de las agendas que se van en este caso a desplegar para atender la grave crisis del agua que han tenido en su estado, quisiera compartirle que ayer en el estudio de Grupo Fórmula tuvimos a la embajadora Patricia Espinosa, usted recuerda, fue secretaria de Relaciones Exteriores, y después la ONU la comisionó para que atendiera el secretariado de Cambio Climático y llevara las COP. Y me dijo, Leonardo, el riesgo sistémico más importante que tiene la humanidad es el tema del cambio climático. Y yo decía, vive Dios que en Nuevo León lo pueden comprobar. El tema, gobernador, nos lo debemos tomar más en serio. Ya me hablaba de la necesidad de que hubiera liderazgos más fuertes que hicieran ver la conexión entre el drama que hoy viven sus gobernados, el gobernador, y por supuesto el tema o la responsabilidad planetaria que esto supone. Déjeme empezar la conversación por ahí, gobernador. Pues sí, coincido completamente y me da gusto que me invites a tu programa para pues hablar con toda franqueza de qué está pasando en Nuevo León. Sí, yo el domingo di un mensaje a la nación para hablarles de lo que estamos viviendo en Nuevo León. Hoy en día el mundo tiene muchas crisis, sin duda el COVID, el Omicron, la viruela del mono, recesión, guerra en Ucrania, lo que pasa en China y Estados Unidos. Tenemos tantas broncas y problemas que hemos mandado a un rango inferior el tema del cambio climático, que ya se debe decir crisis climática. Pero es en serio y la estamos padeciendo. Hay un estudio de Berkeley, California, que señala que este año se va a vivir la peor sequía en 1200 años para el norte de México y sur de Estados Unidos. Nuevo León lo padeció y lo puedo decir hoy como gobernador de Nuevo León. La pasamos muy mal en junio. Ahorita quiero dar el panorama real porque también se ha sobredimensionado. Pero quizá porque Nuevo León es un estado importante, con muchos medios de comunicación, fue el foco, pero no estamos aislados. Uno se va a Chihuahua, se va a Baja California y están igual o peor que Nuevo León. De hecho, hay casos lamentables de muertes por golpe de calor en Mexicali, o hay casos como el de Sonora, que 2/3 partes de sus municipios están en sequía excepcional. Eso es algo, pues, sorprendente. Pero bueno, a Nuevo León le tocó ser el foco y a mí me tocó liderar la crisis del agua de Nuevo León. ¿Es la peor de la historia? Sí, pero no como se pinta. Y aquí quisiera profundizar un poco. Cuando dicen, en Nuevo León no hay agua, eso es mentira. Sí hay, pero tenemos un déficit. Ese es el problema. Hay una insuficiencia de agua para poder dar a toda la población que hoy está concentrada en la ciudad de Monterrey. Esa es una cosa particular de Nuevo León. La ciudad de Monterrey aglutina al 92% de todo el estado, 5.2 millones de habitantes, todos en el mismo acuífero. Y el gobierno anterior nos dejó las presas secas. Y ahora sí me meto el tema particular. ¿Qué le pasó a Nuevo León? El Bronco nos dejó 2 de 3 presas secas. Todo Nuevo León vive gracias a Cerro Prieto. Y la Boca, ¿no? La Boca y Cuchillo. Cada una nos da como 5,000 litros. Las 3 juntas nos dan los 15,000 litros que Nuevo León necesita. Nos dejaron 2 secas, Cerro Prieto y La Boca. Estuvimos viviendo solamente de una, del Cuchillo, y haciendo muchos pozos desde enero para equilibrar. La catástrofe fue justo el fin de semana del Día del Padre. Nunca se me va a olvidar porque, pues, por la fecha,
El ducto del Cuchillo, que es muy viejo, tiene más de 40 años, tronó. Fue tanta la presión a ese ducto, que era nuestra única fuente, que el ducto tronó y estuvo fuera de circulación una semana y pico. Entonces, esa semana sí fue la peor crisis de Nuevo León. Nos quedamos en ceros. Uh-huh. De ahí a la fecha, te quiero dar con toda pulcritud, ya nos medio recuperamos. Hoy estamos a un 75% del potencial, es decir, tenemos un déficit de una cuarta parte. Que son 3,000 litros por segundo, más o menos. ¿Cuánto es, gobernador? Exacto. Hoy Nuevo León satisface 12,000 litros porque ya está Cuchillo al 100, La Boca ya nos da 1,000, los pozos de la Huasteca 2,000, los pozos de Mina 1,500, y de enero a la fecha hemos hecho muchos pozos someros y profundos que ya llegamos a 12,000. ¿Qué nos faltan? 3,000 para satisfacer a toda la comunidad. Hoy gran parte de la ciudad ya tiene agua, mucha, todo el día, pero la infraestructura tan deficiente que nos dejaron nos complica llevar el agua a municipios como Escobedo, San Nicolás y García. Ahí es donde hoy tenemos crisis y que esperamos con este decreto pronto resolverla. Y te agradezco que me permitas haber profundizado. ¿Cuáles son, digamos, los elementos que tiene este decreto? Entiendo que hay, digamos, temas inmediatos, seguir aplicando el DN3, todo lo de las pipas, entiendo que van a seguir perforando pozos, y hay temas de mayor alcance, gobernador, como el tema de la presa, esta Libertad, terminarla, no sé si le garantizaron los recursos necesarios, y el tema del acueducto, ¿no?, que es el Cuchillo 2. Cuéntenos. El decreto concretamente lo voy a dividir en 3 partes. El primero es lo que pedimos desde enero y hasta hoy nos llega. La facultad de traer otras fuentes a la red que no sea agua potable. Es decir, este decreto ya nos permite traer agua del sector agrícola y del sector industrial. Por ejemplo, el sector agrícola de Nuevo León consume 20,000 litros por segundo. Este decreto nos va a permitir pedirle al sector que nos dé 1,000 litros para la ciudad. La industria consume en Nuevo León 2,500 litros. Este decreto nos va a permitir pedirle a la industria otros 1,000 litros. Y también el decreto nos va a permitir agilizar y hacer pozos profundos muy rápido. Antes no nos teníamos permitidos. Ahora con el decreto vamos a poder perforar los profundos que sacan mucha agua. Esto también nos puede dar otros 1,000. Entonces, por ejemplo, estas 3 acciones nos pueden dar los 3,000 litros que ocupamos para llegar a 15,000 a la cobertura total, y estimamos que esto puede darse en un mes. Y en el mayor plazo las obras, ¿no? Sí, y la segunda premisa es la presa Libertad. Esa presa el Bronco la dejó en problemada y muy retrasada. Hoy en día, ante la urgencia, se está triplicando el colado de la cortina, y con recurso mitad federal y mitad estatal la vamos a terminar el año que entra, de tal manera que la lluvia del siguiente verano ya la retenga la cortina de Libertad, que esa nos va a dar entre 1,500 y 2,000 litros. Es mucha agua. Y la tercera y más importante, este decreto ya arranca un proyecto que llevaba desde 1996 completamente olvidado, que es el segundo acueducto del Cuchillo. El Cuchillo es una presa muy grande que está en Nuevo León, con una fuente de un río con mucha agua, que siempre trae agua, que es el río San Juan.
pero solamente sacábamos 5,000. El convenio de 1996 nos permite hacer un segundo ducto para traer 10,000, el doble, siempre y cuando regresemos agua residual a Tamaulipas. Entonces, este decreto arranca formalmente ya el cuchillo. Se va a pagar tripartita, Federación, Estado, municipios, y lo vamos a hacer en turbo. Vamos a hacer el ducto de 100 kilómetros. ¿Para terminar más o menos cuándo, gobernador? Pues el presidente hoy dijo en la mañana que en un año. Yo esperaría, así sobradito, para diciembre de 2023. Es una gran noticia porque esos son de los proyectos que realmente son de mediano plazo, que le pueden garantizar a la ciudad 10 años de agua al menos. Y Presa Libertad también para el año próximo. Sí, ya con esas dos fuentes, Libertad, Cuchillo y los 20 profundos que vamos a hacer, debemos garantizar el agua 10 años. Pero Nuevo León tiene un plan hídrico a 2050, no solamente 10, muchos más años, y eso implica también explorar plantas potabilizadoras para reciclar, estudiar el pánuco, estudiar la desalinización del agua para traerla del mar aquí en Matamoros y otras fuentes que nos garanticen mucha más agua para el futuro de Nuevo León. Oiga, ¿le toca al gobierno, que en este caso a su cargo, o le toca a la federación rediscutir el reparto con el sector agrícola? Porque uno sigue viendo que, bueno, pues sigue siendo el que más consume y en muchos casos hay señalamientos, gobernador, de que se podrían hacer mucho mejor las cosas o aplicar más tecnología. ¿A quién le toca ver o revisar ese balance? Bien, tienes toda la razón. El sector agrícola es el que más consume en México, 76% del agua. Y mucho se debe a que ha faltado apoyo para el campo y se sigue regando de manera anticuada, inundando el cultivo o el riego por rueda. Ya el mundo nos cobró factura, la naturaleza nos pide ser más eficientes. Hay que evolucionar al riego por goteo, por presión o tecnificar el mismo. La verdad sea dicha, el sector agrícola, el competente es únicamente con agua. Con agua es quien puede y debe regular los sectores de riego. El Estado y los estados, nuestros centros operadores de agua, solamente están facultados para el agua potable, doméstica y drenaje. No nos da. Pero claro que como gobernador de Nuevo León no me excuso, estoy haciendo todo en mis manos para que ayudando al campo desde el gobierno del estado, ellos también nos permitan usar agua de sus pozos legales y que salgamos pronto de esta crisis. Oiga, pues sí, efectivamente, porque son 20,000 litros, millones de litros por segundo, o sea, para el campo y 15,000 para efectivamente la zona conurbada, pues sí hay un desequilibrio que en algún momento habría que revisar. ¿Ve usted ya la luz al final del túnel? ¿O el agua al final del túnel? Afortunadamente, tenemos una serie de acciones ya muy puntuales, todas echadas a andar, que nos permiten suponer que para finales de agosto, inicios de septiembre, tenemos que resolver la crisis. Yeah. Claro que mucho depende de la lluvia. Es decir, si agosto y septiembre son malos meses, pues el acuífero se acaba y los pozos van a ser menos eficientes. No se recargan, claro. Y nos va a alargar la crisis. Pero todo indica, Dios quiera, que a finales de agosto se empieza a recuperar el promedio de lluvia habitual y que septiembre será un buen mes. Si eso, el pronóstico, así sin estirarlo, normalito, se da, yo confío en que Nuevo León va a salir de la crisis y nunca más volver a ella con todas estas acciones que echaremos a andar a mediano y largo plazo.
Muy bien, pues gobernador, le agradezco mucho el tiempo. Última pregunta, ¿tiene usted a Kennedy a sus espaldas como deidad protectora? Pues más Kennedy, el que tiene tiene usted. usted. sí, más que protectora, pues soy fan. Ahora sí que me tocó. Fuente de inspiración. Sí, pues es que Kennedy, al igual que un servidor, fue primero diputado local y luego senador. Nada más que él sí dio un brinco cuántico a la presidencia. Yo me quedé en la gobernatura. Pero como mucha gente sabe que lo admiro, durante la campaña me llegaron muchos cuadros y pinturas de él y aquí están a mis espaldas en el mero comedor. Muy bien. Gobernador, le agradezco mucho la entrevista. Saludos a su señora que ahí lo acompaña. Y bueno, pues seguimos pendientes de lo que ocurre en Nuevo León. Saluda. Saludos. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Hasta la próxima. Samuel García, el gobernador constitucional de Nuevo León, hoy platicando con usted de estos temas. Y yo le agradezco mucho al presidente nacional de Coparmex, habitualmente los lunes está con nosotros, que el día de hoy también converse con este espacio. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien. Qué gusto saludarte. Oiga, pues su lectura sobre el dato que salió del PIB esta mañana. Yo decía que pues celebro que el presidente ahora ya no nos meta en este debate de los otros datos, sino que nos remitamos todos al mismo. ¿Cómo lee el 1.9 que tenemos en México y el contexto económico que también se desprende de la situación de nuestros vecinos? Presidente, lo escuchamos con atención. Nos parece que tenemos que ampliar un poco la perspectiva para ver cómo ha sido el movimiento de la economía mexicana. Recordemos, Leonardo, la caída de la economía en el 2020 a raíz de la pandemia, 8.5%, un rebote el año pasado que solo fue del 5%, quiere decir que no alcanzamos a recuperar el nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. Y este crecimiento, bueno, de 1.9 es una buena señal de que la economía que creíamos que no llegaría al 1,5%, bueno, ya hasta el Fondo Monetario Internacional subió su pronóstico de 2 a 2.4. Si pudiéramos cerrar en ese rango, sin embargo, no vamos a haber alcanzado el nivel de la economía previo a la pandemia, sino hasta el próximo año, que por cierto, pues el pronóstico es a la baja. El mismo Fondo Monetario Internacional lo baja del 2.5 al 1.3. Y esto, derivado del comportamiento de la economía de Estados Unidos, sale al mismo tiempo este resultado en Estados Unidos, donde tenemos 2 trimestres negativos, que pudiera llegar a una recesión en el 2023, que pudiera también, por la alta correlación que tiene nuestra economía con la de Estados Unidos, reflejarse en una recesión también en nuestro país. Pero por lo pronto lo que vemos en Estados Unidos es una desaceleración. Contrario a lo que habíamos visto anteriormente, los movimientos de la economía mexicana y de Estados Unidos estaban muy coordinados. Vimos a final del año pasado que la economía mexicana caía, mientras la economía norteamericana avanzaba de una manera muy dinámica, y ahora que se desacelera la economía de los Estados Unidos, hay un repunte en la economía de México. Quiere decir que esta correlación tiene un espacio de tiempo en donde no coincide exactamente en los trimestres, y es algo que estaremos viendo en la medida de que no podamos alcanzar ese nivel de la actividad económica que teníamos previo a la pandemia. Pero sin duda, Leonardo, es una buena señal que en estos 2 trimestres hayamos tenido ya un repunte después de la caída de finales del año pasado y que tengamos a nivel anual 1.9. Necesitamos crecer más, sin embargo, es una buena señal que estemos creciendo, Leonardo. Sí, claro, aunque estemos lejos del 5% que nos prometió el presidente o del casi 4% que tenemos en las proyecciones de Hacienda, ¿no?, para este año. Pero bueno, nos contentamos con el 1.9, siempre es mejor que estar dando datos negativos. Presidente, muy agradecido, nos escuchamos el lunes. Nos escuchamos el lunes. Muy buenas noches, muchas gracias, Leonardo. Gran abrazo. La reacción a, efectivamente, el presidente nacional de Coparmex, a este dato que se dio a conocer el día de hoy. Voy ahora con Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Ricardo, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
Oye, pues tengo dos temas que te quería poner sobre la mesa. Uno es, pues, este tema del PIB. Finalmente, pues parece que el presidente ya cambia de opinión. Hace algunos años decía que había que rediscutir el PIB, ahora ya le gustó. Y la segunda es un tema que tú conoces muy bien, y es que cuando uno ve la distribución del crecimiento o de crecimiento por entidad federativa, veo que nuestra capital pierde vigor. Económicamente perdimos 2.5. Hay entidades como Tabasco, Quintana Roo que crecieron 12. Digo, ya eso va dando el promedio nacional. Pero bueno, también te quería poner sobre la mesa que la capital parece perder brío económico y por alguna razón no está esto en la agenda de discusión pública, Ricardo. Pues sí, Leonardo, creo que los datos que arroja el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística mexicano, en efecto son buenos. Me alegra, qué bueno que el presidente esté contento con esos datos, qué bueno que vuelva a valorar la importancia de ese dato que es el PIB. Y bueno, lo que estamos viendo, Leonardo, es que al menos en el primer semestre y particularmente en el segundo trimestre de este año, todas las actividades se incrementaron, todos crecieron, ¿no? La agricultura, por supuesto las manufacturas y también las actividades terciarias, el comercio, los servicios, etcétera. En menor medida, sin embargo, Ricardo. Sí, claro. Lo más notable, Leonardo, es que este país está creciendo por sus exportaciones. Es decir, la actividad que está remolcando al conjunto de la economía mexicana hoy por hoy se llaman las exportaciones y son las exportaciones a Estados Unidos. Así que deberíamos estar cuidando muchísimo ese flanco si queremos seguir en una senda similar, ¿no? Más o menos, Leonardo, el cálculo que se desprende de las cifras del INEGI es que las exportaciones crecieron un 21% en relación a su cifra del año pasado. Es decir, la atracción que traen las exportaciones por el crecimiento norteamericano es muy, muy importante, ¿no? Y sin embargo, Leonardo, creo que también debemos de decirlo, seguimos teniendo una economía, a pesar de este crecimiento, del tamaño de la economía mexicana de 2017. Es decir, el tamaño de la economía mexicana hoy, 2022, es el tamaño de hace 5 años. Ese es el nivel de retroceso que arrastramos todavía y creo pues que esa es la perspectiva en la que tendremos que estar manejando para seguir creciendo y haciendo otras políticas de crecimiento. Con otro dato, Leonardo, que tampoco se dice mucho, estamos con una economía del tamaño de 2017, pero con 4 millones de mexicanos más que han nacido en este periodo, ¿no? Entonces, bueno, pues el pastel es cada vez más chico para la cantidad de gente que habitamos este país. Ya. Oye, y sobre la capital, ¿cómo ves? ¿Nos falta un proyecto, vocación económica, un empuje? Crecen poco los servicios en el país, crecen 1%. De hecho, en el dato en el dato del PIB que estamos comentando el día de hoy. Pero, ¿cuál es tu punto de vista? Tú conoces muy bien ese expediente. Sí, claro. Yo creo, Leonardo, que lo que pasó en la capital de la República, pues fue un golpazo al empleo. Y creo que es un pecado de política económica que estamos pagando muy caro, porque la capital de la República es sin duda el motor principal cuando crece, pero cuando está estancada es el lastre principal. De hecho, se explica hoy nuestro magro nivel más o menos de crecimiento en conjunto, porque sigue siendo pequeño, 1.9, ¿no? Ese 1.9 se explica en gran medida porque la capital no crece. ¿Qué fue lo que pasó, Leonardo, sobre todo en la pandemia? Creo que aquí sí debió haberse promovido con toda fuerza una política para preservar los empleos. Si tú te fijas, el nivel de actividad económica de la capital está íntimamente ligada a la creación y preservación de sus empleos. De tal suerte que la pérdida que sufrimos durante 2020 y todavía una partecita de 2021, pues no la podemos resarcir porque se destruyeron un montón de negocios que no tuvieron los apoyos, como tú sabes, para poder salir adelante, para resistir la oleada
pues este coma autoinducido que fue la política, o más bien el gran confinamiento debido al COVID, ¿no? Sí creo que la capital de la República necesita hoy, todavía, con urgencia, una política de recuperación del empleo. No políticas sociales, no dádivas, no programas para darle becas a este otro. No, necesitamos una política para revivir las pequeñas empresas y para regenerar los empleos que teníamos en el año 2020. Ya, pues sí, es uno de los temas que habría efectivamente que considerar. Yo decía, pero bueno, ya no nos da tiempo de profundizar, en otro momento lo haremos, que también la pérdida de grandes proyectos, la conexión México-Toluca sigue parada, y la oportunidad de redistribuir todo el oriente de la ciudad con el proyecto del nuevo aeropuerto, pues simple y llanamente se lo quitaron a al gobierno de la ciudad. Pero fíjate tú, nos quedan 20 segundos, Ricardo. Sí, tú estás viendo las posibilidades de crecimiento. Yo estoy viendo las posibilidades de regresar al estadio prepandemia. Tienes toda la razón. Oye, profundizaremos en este momento. La semana próxima. Te mando un gran abrazo, Ricardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pausa. Vamos con la información. Le comentaba que el canciller de la República, que estuvo en Morelos, conversó con Katia Echazarreta. Ella pues es la primera astronauta mexicana, y yo celebro que el canciller recuerde que el presidente la invitó el martes, y que admiren su valor y su determinación, y que se reconozcan tres cosas que en este país nos cuesta mucho reconocer. Uno, el mérito personal. O sea, hay gente que se esfuerza y hay gente que se esfuerza menos. Nos cuesta por aquello, yo no sé si la teoría de la víctima o qué, decir, ay, mire, es que los otros... Está bien, o sea, es verdad que hay que ser considerado con todo el mundo, pero hay que reconocer que hay méritos personales, en este caso los de Katia. Segundo, que el estudio con rigor en instituciones que te den efectivamente una formación y no simplemente que te den terapia política. Lo digo también porque hay que pensar en quién va a ser el próximo secretario de Educación de este país. Terapia política, victimismo nacional, de pobres de nosotros, y además todo mundo tiene derecho a entrar, porque cómo se les ocurre que tenemos que tener universidades de mérito. Bueno, no hay manera de tener un astronauta si no tienes universidades fundadas en el mérito. Digo, tienen muchas virtudes otras instituciones, pero las universidades están basadas en el reconocimiento de, primero, el conocimiento de vanguardia, con rigor, con discurso controlado, y después el mérito personal. Si no, no hay Katias, ¿no? Hay otras cosas, líderes políticos, activistas, movilizadores, todo lo que usted quiera, eso sí pueden salir de ese tipo de instituciones, pero el mérito personal y las instituciones de educación superior de excelencia son fundamentales para eso. Y además agrego, gobiernos e empresas que inviertan en innovación y tecnología. Tres cosas que creo que son fundamentales para dar un empuje a un país, así es que celebro que el canciller y el presidente hablen con ella, y ojalá sea un elemento que inspire políticas, formas de acción, conducción, cursos de acción para este país. Jenny Valencia, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te informo que luego del anuncio del INEGI de que México creció en el primer semestre del año 1.9%, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, resaltó que actualmente se tiene un piso de 2%, aunque se cuenta con espacio para crecer más. Al presentar el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre de este año, Gabriel Llorio negó que el 100% de estímulo fiscal que se aplica a las gasolinas y el diésel provoque un impacto negativo en las finanzas públicas. Afirmó que no se están perdiendo ingresos. Así lo dijo. Lo que se está perdiendo por el lado del IEPS se está ganando por los mayores ingresos petroleros. Entonces, ¿qué afectación tiene sobre las finanzas? No tiene ninguna. Tenemos 160,000 millones de ingresos más. Están compuestos por mayores ingresos petroleros. Y esto de alguna manera se está reflejando también en los ingresos tributarios, los no tributarios. Entonces, el impacto no es negativo, de hecho es neutral, no estamos perdiendo ingresos.
Y es que manifestó también que de no implementarse esta medida temporal, el precio de las gasolinas estaría alrededor de los 35 pesos el litro, la inflación habría llegado a un nivel de 11% y el incremento en las tasas de interés sería mayor. Asimismo, comentarte que el funcionario aseguró que el paquete contra la inflación y la carestía sí está funcionando, anticipó que ya se está platicando con empresarios industriales y también con líderes de establecimientos comerciales para agregar, Leonardo, más alimentos a la canasta básica del PASIC, compuesta actualmente por 24 productos, por 24 artículos. Es el reporte, Leonardo. O sea, van a agregar más productos, si entiendo bien. Exactamente, la intención es hacer más amplia esta canasta básica y que se sumen los empresarios, al igual que también los comerciantes, para poder hacer esta promoción y ayudar de alguna forma a más personas y a más familias en cuanto a la carestía que se está generando por la inflación. Esa es la intención, Leonardo. Bien. Oye, y el informe de finanzas públicas, parece que ISR e IVA suben, ¿verdad? Exactamente, tanto el ISR, al igual que el IVA, al igual que también la recaudación, esto, digamos, hubo un endurecimiento en cuanto a la fiscalización, lo que también permitió que se incrementaran también la recaudación, al igual como tú señalas, el ISR, al igual que el IVA, tuvieron signos positivos, el Leonardo, y ayudó un poquito también el excedente petrolero para poder mantener un poquito el estado de las finanzas públicas y que vayan acorde con el presupuesto aprobado para este año. Muy bien, Jenny, pues muchas gracias por el reporte. Buenas noches. Bueno, y en estos días he estado leyendo un libro absorbente, se llama La ladrona de huesos, es de Manel Loureiro, es un libro que tiene una joven amnésica formada en un misterioso nido, un salvaje atentado en la Basílica de Guadalupe, empresarios mexicanos en Galicia y el Camino de Santiago como telón de fondo. Yo me enlazo con su autor, Manel Loureiro. Manel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Oye, tú sabes que lo primero que te voy a pedir es un trabajo en alguna de las radiodifusoras del Camino de Santiago. Están a punto de echarme de mi trabajo diciendo, ¿y dónde está Leonardo? Y yo me he dedicado a leer La ladrona de los huesos. Mira que es absorbente, Manel. Es que esa es la idea, aunque espero que no pierdas tu trabajo, evidentemente, ni que nadie pierda el trabajo. No, tú me conseguirás uno ahí en el camino. Sí, peregrino. La radio, sabes que la radio en España siempre está buscando nuevas voces. Pero la idea de La ladrona de huesos es precisamente esa, agarrar al lector obligándoles a leer sin poder parar hasta llegar al final. Ese es el eje de un thriller, esa es la esencia de un thriller, conseguir que la aventura sea tan absorbente que tengas que decir eso de 5 páginas más y lo dejo por hoy, y un capítulo más y lo dejo por hoy, y que de repente te descubras que son las 2 de la mañana y que al día siguiente te digan pero estar aquí. Bueno, si consigues hacer eso... O la productora rugiendo. Además los tienes, yo no estoy acostumbrado a tantas acrobacias, Manel. O sea, cuando uno cree que ya encontró el caminito, de pronto se encuentra una cosa diferente. Tratar de sorprender es fundamental. Muchas veces en literatura, sobre todo en literatura de entretenimiento, nos encontramos con la sensación de déjà vu, ¿sabes? De esto ya lo he visto, esto ya lo he vivido. Nos pasa con películas, nos pasa con series, nos pasa con libros. Y eso es porque muchas veces se tiende a caminar por senderos que ya están muy transitados. Bueno. Sin embargo, si tratas de sorprender a los lectores, si tratas de hacer que cada página contenga un de sorpresa y de asombro, puedes hacer, si sale bien, que sea una aventura absolutamente absorbente. Claro, para eso tienes que conseguir que salga bien. Y no siempre se consigue, salvo que hagas una cosa, que planifiques meticulosamente cada paso que vas a dar. La ladrona de huesos es un trabajo minuciosamente planificado, es un mecanismo de relojería, donde cada acción va a provocar una cascada de reacciones y donde cada información tiene que hacer
que el lector necesite pasar la página para saber qué es lo que va a suceder en el siguiente capítulo. Sí, porque se lee como chorro de agua, pero regresas en el tiempo, vas de Moscú, por supuesto, el telón de fondo y el tema central es el Camino de Santiago, pero digo, ensamblar todas esas piezas no debe ser cosa fácil, ¿no? Y que todo mantenga una coherencia. Necesitas algo que es fundamental, que es tener un buen orden, saber exactamente en tu cabeza y en tu planificación previa cómo van a suceder las cosas. Eso es fundamental, porque es lo que va a hacer que la historia avance, que la historia siga a los protagonistas y que los protagonistas lleven de la mano a los lectores con ellos. En definitiva, que cualquiera que esté leyendo La ladrona de huesos se sienta allí, participe de la historia y que al acabar diga eso tan bonito de ha merecido la pena. Sí, ha merecido la pena y he disfrutado un montón la lectura. Oye, ¿por qué hay tantos mexicanos? Porque además, digamos, hay una serie de guiños directos, nos van a avión y muchos mexicanos, gallego-mexicanos, empresarios, sabemos que tienen ese origen, pero ¿por qué tantos guiños a México? Además dices con acento cantarín mexicano, Manel. Sí, pues mira, por dos motivos fundamentales. Primero, porque era parte integrante de la historia. Había tres grandes centros de la peregrinación en la cristiandad, los históricos, que eran Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Eran las tres ciudades a las que se podía peregrinar. Pero es que hace aproximadamente unas cuantas docenas de años o unos siglos se ha sumado un nuevo centro, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que hoy en día, aunque mucha gente fuera de México no lo sepa, es el lugar de la cristiandad más visitado incluso que el propio Vaticano. O sea, fíjate hasta qué extremos estamos hablando. Pero esto, sin embargo, es algo que es bastante desconocido fuera de México y fuera de América. Me parecía que ese atentado yihadista que sucede en ese santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y que desencadena un montón de acontecimientos, era lo suficientemente importante como para que México tuviese un papel central en la obra. Y el hecho de que haya tantos protagonistas mexicanos no deja de ser un guiño a todos los lectores de ese país con el que yo me siento tan identificado, que siempre me ha tratado tan bien, donde tengo tantos miles de lectores y que cada vez que voy, créeme, Leonardo, descubro, para mi pasmo, que en México es más de uno, que hay docenas de Méxicos. Y además me apetecía hacer una cosa, que es que, por desgracia, en la ficción, en películas, en libros, en series, normalmente hay una imagen muy estereotipada de México y de lo mexicano. Es decir, los mexicanos o son narcos, o son sicarios, o son este señor con un sombrero enorme que está durmiendo una siesta. No es así. México no es así. Los mexicanos no son así. Hay mucho más que contar y me apetecía que el público, no solo europeo, sino del resto del mundo, descubriese también ese otro México que yo he tenido la suerte de encontrar. Y hay una comunidad empresarial gallega en México que es precisamente del pueblo donde tú ubicas, pero el Camino de Santiago es el gran tema, ¿no? Y por supuesto es una invitación a visitar Galicia. Todos queremos en algún momento ser peregrinos y después de leerte tiene uno más ganas de ir a Galicia, Manel. Sí, pues también forma parte de ese plan secreto que siempre hay detrás de cada libro. Galicia es ese rincón en el noroeste de España, verde, húmedo y boscoso, que tiene tantas conexiones con toda América, además, por la inmigración, además, por cierto, y que es una gran desconocida. Y fíjate, ya que hablábamos de descubrimientos, la historia de La ladrona de huesos, la historia de Laura, la historia de esa búsqueda, la historia de ese robo imposible que tiene que llevar a cabo sin saber cómo lo va a hacer y sin embargo lo va a intentar, tiene también mucho de descubrimiento de quién es ella, de descubrimiento de sí misma, de todo lo que le rodea, y qué mejor manera que hacerlo en un entorno, en el Camino de Santiago, que es un entorno de descubrimiento. Y una tierra que te ofrece pues posibilidades en donde solo pudo haber ocurrido ahí que un apóstol muriera y de pronto una estrella lo iluminara y se convirtiera en una, digamos, sitio de peregrinación, ahora con fama planetaria, Manel. ¿Sabes que hay varias, Leonardo? ¿Sabes que hay varias teorías al respecto? Algunas son maravillosas y otras son un tanto disparatadas. La teoría oficial dice que efectivamente que en la Catedral de Santiago de Compostela, ese templo que tiene más de 1000 años de antigüedad, que es uno de los grandes templos de la cristiandad, que debajo de su altar mayor en la cripta están
los huesos del apóstol Santiago, uno de los hombres que acompañó a Jesús. La teoría oficial, la teoría de la Iglesia Católica, dice que cuando fallece sus discípulos lo entierran en un montículo en Santiago de Compostela y que años después, allá por el 800, un ermita, Payo, descubre unas estrellas flotando sobre ese montículo. Le busca ahí y encuentra lo que no puede ser otra cosa que los huesos del apóstol. Claro, todo esto en un contexto, en una España que no existía entonces como país, que eran todos esos reinos guerreros de la Alta Edad Media que estaban luchando contra la invasión musulmana que llegaba desde el califato. Imagínate qué lejos nos vamos. Otra teoría dice que realmente que los huesos que allí se veneran son los de un hereje, nada menos que los de Prisciliano y de 2 de sus discípulos que fueron ejecutados. Y hay otra teoría todavía más fantástica que dice que realmente esos huesos son de una mujer, nada menos que de la reina Lupa, la reina loba, una reina de uno de esos pequeños reinos medievales independientes que estaban en la zona y que cuando murió fue enterrada con pompa y boato. Así que cuando el pobre Payo empezó a escarbar en aquel montículo y encontró aquellos huesos, lo último que se le podía pasar por la cabeza es que fuesen los huesos de una mujer, tenían que ser los del apóstol. Sea cual sea la verdad, hace unos años se abrió el arca. Un equipo de científicos, de investigadores, analizó los huesos, le hizo todos los análisis científicos que el conocimiento moderno permite, carbono 14, dendrología, etcétera, etcétera. Los resultados de ese informe nunca se han hecho públicos. Cada uno que piense lo que quiera. Oye, yo creo firmemente en que es Santiago, porque yo el camino no lo he hecho, no he sido peregrino, pero he llegado a abrazar al santo y creo firmemente en eso. El libro es fantástico, nos recuerda el Código Calixtino, que por cierto, en algún momento se robaron también ahí, ¿no? De la Catedral de Santiago, que es, dicho sea de paso, para quien no la haya visto, de las más bellas del mundo, ¿no? Pero bueno, se lo robaron de ahí, tenemos toda esta historia, pero al mismo tiempo tenemos otras historias igualmente fascinantes, como estos nidos de formación en una Rusia que hoy, Manel, vuelve a ser noticia y que nos recuerda que aquel mundo pues no necesariamente ha terminado, ¿no? El pasado nos sigue persiguiendo de alguna manera. Sí, es verdad, eso es cierto. Todas esas referencias a los centros de formación de espías de la Unión Soviética surgen cuando yo tropiezo con una vieja historia que a mí me fascina, que es la historia de Orquesta Roja. Orquesta Roja era una red de espionaje, la primera gran red de espionaje que se extendió por toda Europa Occidental y que acabó extendiéndose por todo el mundo. La extendió la Unión Soviética de Stalin. Orquesta Roja ha seguido existiendo a lo largo de todos estos años. Ha seguido mutando, cambiando, evolucionando. Hoy en día todavía existe. Ya no existe la Unión Soviética, pero existe Rusia. Esa Rusia que está tan, desgraciadamente, de actualidad hoy en día. Y siguen haciendo aquel trabajo para el que fueron diseñados. Espiar, desinformar, obtener información y en ocasiones asesinar, con una serie de elementos, con una serie de agentes que eran escrupulosamente formados. Y eran formados en centros como el que aparece en La Ladrona de Huesos. En este sitio, el Nido, sitios que existen realmente hoy en día, todavía en Rusia, que evidentemente no me han dejado visitar y que he tenido que construir a base de la poca documentación que ha conseguido salir de ellos. Oye, pero bueno, tú por supuesto lo recreas. Yo recuerdo en El hombre que amaba a los perros, que habla del atentado efectivamente en contra de Trotsky, cómo Leonardo Padura reconstruye la forma en que formaron este agente durmiente, lo pusieron en México, y al leer tu libro recordaba mucho de esos centros, esa formación de agentes para usarlos en operaciones especiales. El libro es fascinante. En algún momento recordé a nuestro común amigo Javier Sierra y por supuesto algunas de sus obras, y el apetito de regresar a Galicia, comerme una empanada de zamburiñas, una cara de satisfacción plena, que es otro de los atractivos de Galicia, es también irresistible en tu libro. Manel, pues muchas gracias por el enlace y te deseo que tengas los miles, millones de lectores que este libro merece. La verdad es que la pasa uno maravillosamente, recorre una parte de la historia, de la geografía de España, de manera agradable y sumamente ligera, pero al mismo tiempo, como digo, aprende uno un montón de cosas. Manel, mil gracias. Gracias a ti, Leonardo. Gracias por hacerme un hueco, por conversar este rato conmigo de La Ladrona de Huesos. Y nada, nos vemos y nos leemos en próximas aventuras. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tiene.
Manel Loureiro es autor de este libro, La ladrona de huesos, una lectura absorbente. Y bueno, pues con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. En nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Siga nuestras frecuencias y sea rabillosamente feliz. Se lo merece.